Hola, buen día. Bueno, buen día para Chile, buenas tardes para... Ah, no, también buenas tardes. Buenas tardes para ambos. Hoy día mi charla taller es sobre la instalación de Suricata y cómo los logs de Suricata los comenzamos a modelar con herramientas como Kibana, Elasticsearch y Logstage. Mi charla comienza hablando sobre el centro de monitoreo de bajo costo, ya que solamente necesitas tiempo de instalación, y cómo esto también inicia en cierto contexto los teams de respuesta ante incidentes, ya que vamos a empezar a ver información que antes claramente no estábamos viendo. ¿Qué vamos a ver? Como primera parte, ¿qué es un IDS? ¿Qué es lo primero que vamos a instalar? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es necesario? Y las dos herramientas open source que hoy día yo voy a instalar y mostrar es Maltrail y Suricata. Así que comenzamos con qué es un IDS. Bueno, un IDS, para los que se están recién ingresando, es un sistema para detectar alguna incidencia, algún intruso dentro de nuestra red. ¿Por qué? Porque es un sistema que yo lo comienzo a establecer como modo monitor a través, por ejemplo, un sniffer de la red y empiezo a detectar todo el tráfico y empiezo a analizar qué es lo que va pasando por acá. Y en función de las reglas que yo haya determinado, me va a comenzar a generar alertas de las reglas que yo le generé. Así que el IDS nos va a ayudar claramente a detectar intrusos o claramente intrusiones dentro de la red, que puede ser inclusive una red hogar. ¿Por qué es necesario? Dentro de nuestra red que nosotros poseemos, tenemos lo que es nuestros computadores, nuestra red local, pero también tenemos lo que es el router y situaciones como una Wi-Fi donde nos pueden estar conectando a alguien más que no seamos nosotros. Y eso también es importante estar monitorizándolo, ya que toda la información que viaja por ahí, nosotros podemos prevenir ciertas situaciones maliciosas, como por ejemplo que alguien me esté metiendo a nuestra red y me esté leyendo las tarjetas de crédito cuando yo estoy comprando desde mi computadora, que eso obviamente no le gustaría a nadie. Entonces, en esta red, lo que vamos a montar hoy día es un IDS. Bueno, obviamente porque es necesario, ya cuando estamos en una empresa y tenemos más dispositivos, in- no es administrable, entonces necesitamos tener algo que nos vaya alertando. Y con este IDS también podemos conectarlo a otras plataformas que nos estén enviando información al celular o al correo electrónico, en diferentes formas. ¿Qué herramientas vamos a ver hoy día? Bueno, la primera herramienta son dos. Maltrail, la cual funciona consumiendo indicadores de compromiso en diferentes fuentes y va leyendo la red que pasa por la tarjeta que yo le estoy diciendo que lea, y al momento de detectar información empieza a verificar si es que la IP que detecta ahí está dentro de su lista negra que actualizó con todas estas fuentes abiertas de información que él tiene. Que además yo también le puedo ir agregando fuente abierta, entonces también me lo puedo ir nutriendo de información que vaya yo mismo detectando en otros lados. Y Suricata, que funciona en contexto de reglas, que yo le voy generando reglas para que me vaya detectando ciertos patrones maliciosos que vayan generando estos indicadores de compromiso. Más allá que un IP solamente, puede ser un IP, puede ser un ejecutable, puede ser un escaneo, diferentes tipos de información que yo puedo estar revisando en mi red. Dos herramientas que son open source, libre, entonces yo los puedo ocupar. Son dos herramientas que por lo menos yo las he ocupado y las recomiendo porque para inicios de un sistema de monitoreo es importante tener una que es gratuito y segundo de muy fácil instalación. Maltrail. Como les decía, Maltrail es un sistema de detección de tráfico malicioso. Eh, ¿Qué utiliza?
listas públicas que se generan en internet, que van diferentes instituciones publicando, y las traes así y las va comparando con el tráfico que él vaya absorbiendo. Esto nos sirve obviamente para estar verificando y observando qué IP de algún lado que se haya publicado está pasando por mi red, porque si pasa por mi red y está catalogado de alguna forma como maliciosa, le tengo que echar un ojo, tengo que ver, algo está pasando ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar dos aplicaciones para poder descargar, aplicaciones que están en GitHub y un módulo de Python, ya que es para poder, bueno, es un módulo que obviamente ocupa Maltride. Acá en este lado está la URL donde uno puede buscar toda la información sobre esta herramienta y también los componentes que necesitan. Yo vengo, lo instalo, estos dos módulos, y ya puedo estar operativo para poder descargar este módulo, esta herramienta para monitoreo. Ejecuto el comando git clone para poder traer este archivo y poder descomprimirlo después en el servidor o computador donde yo estoy ejecutando esta herramienta. Una vez que yo lo haya descargado, abro la carpeta. Entonces, acá, eh, como pueden ver, vamos a ingresar a la carpeta Maltrail y vamos a observar la información que trae. Esta información es la que nos va a servir para poder ejecutar esta herramienta. Aquí trae su archivo de configuración, como por ejemplo el Maltrail Code, que al momento de verificarlo me muestra su información de configuración, obviamente su contraseña. Aquí ustedes las cambian obviamente y pueden funcionar con su propia contraseña. Lo importante en este caso, que modo de ejemplo, vamos a dejar lo mismo porque después yo voy a liberar este módulo donde se instaló solamente esta herramienta. No hay nada más que eso, para que tampoco se preocupen si es que de- voy a tratar de aumentar. Podemos ver la información que trae Maltrail y la configuración obviamente que yo quisiera ir viendo o quisiera ir cambiando en función a la red. Ahora, a modo de ejemplo y a modo de prueba para que lo vayan conociendo y vayan observando qué hace, yo les recomiendo dejar la configuración por defecto y cambiar bueno, el modo monitor. Aquí está Interface ANI y a ver, vamos a revisar. Chunga, ahí está. Ok. Ya, como está en Interface Any, nos va a leer toda la interfaz que tengamos en nuestro equipo. Lo importante, obviamente antes de instalar esto que venía a continuación, es después dejar la interfaz de cualquier dispositivo donde lo tengamos en modo promiscuo para que pueda estar absorbiendo de mejor manera la información que nosotros queramos ver. ¿Ok? Entonces, ahí en maltrade.conf tenemos el archivo de configuración y tenemos estos dos archivos que son importantes acá, que son el sensor y el server. ¿Por qué? Porque son los dos archivos que yo voy a ocupar para poder verificar este funcionamiento de esta herramienta. ¿Ya? El sensor es la herramienta que va a estar verificando el tráfico, y uno va a ir, el sensor va a ir verificando el tráfico y va a ir comparando con su lista negra que hizo cuando absorbió todos los indicadores de compromiso de las páginas web que pudo ver. ¿Ya? Entonces, una vez que yo haya descargado el archivo,
ingreso a CD, ingreso a la carpeta, y acá algo que faltó es instalar la el aplicativo Screen para poder generar otra ventana y poder dejar corriendo Maltrail. Entonces, yo vengo, eh, pongo, en este caso, yo estoy ocupando Debian para hacer, estoy ocupando Debian para poder generar este ambiente de prueba. Lo he probado también en CentOS 8 y está funcionando perfectamente. Actualmente estoy ocupando yo Debian 10. Entonces, eh, aprieto Install Screen y en mi caso ya está instalado. Si no está instalado, obviamente con este comando se va a poder instalar. Ejecuto el comando y me va a enviar obviamente a otro terminal donde yo voy a poder ejecutar y dejar corriendo esta ejecución. Entonces, después de eso, lo que dice es, cuando yo tenga abierto Screen, voy a ejecutar un comando para que corra el Python que necesito, que es el sensor. En este caso, ¿qué va a hacer el sensor? Va a detectar la tarjeta que yo estoy hoy día ocupando como modo monitor y va a empezar a comparar todo el tráfico que pase por ahí con la lista negra que él está ocupando. Con Python y sensor. ¿Qué va a hacer sensor en este momento? Bueno, lupa. Cuando yo apriete Enter, él va a comenzar a, a verificar en su archivo de trail, que donde él va a estar verificando toda su información, lo lee y me trae la información. Ya. En este caso, me tiró esto porque me faltó algo que era el sensor. Ok, ya. Entonces, ok. Entonces, al momento de generar este comando, lo que va a hacer Maltrail va a empezar a comenzar a leer su archivo y si no está eh, parado o no está actualizado, lo vamos a comenzar a actualizar. Una vez que esté ya corriendo, vamos a ejecutar el Python server. Lo que va a hacer, nos va a levantar el archivo lo va a levantar el servidor para que podamos acceder. Entonces en este caso vamos a ingresar acá. Aquí. Entonces una vez generado eso también, server nos va a levantar lo que es, una vez que ejecuto el server, me levanta el archivo, lo cual lo podemos revisar en Maltrail. Y nos va a empezar a mostrar la información que nosotros hoy día está traficando en la red. Si ustedes verifican, que esto es importante también en este ejercicio sobre todo, la máquina está acá en Alemania, pero pueden ver que hay tráfico de diferentes países. Entonces ahí también hay que ir verificando obviamente qué cosas que no... Y lo otro es que, por ejemplo, yo lo puedo ver por importancia y acá ya tengo dos medium, por ejemplo, de estos países que no sé por qué están tratando de comunicarse, imagínense a un 445 o al mismo SSH que tengo acá
ejecutando. Es importante tener todos estos análisis. ¿Cuántos recursos son necesarios? Mira, para toda la plataforma que hoy día yo voy a instalar y mostrar, como mínimo debiésemos tener que la máquina que yo hoy día compré, Linode, eh, 8 GB en RAM y 4 núcleos. Y en disco duro más de por lo menos 100 GB. Depende también de dónde lo instales, porque como va a consumir mucho log, con el suricata va a empezar a generar mucho log, el log es el que también va a ir creciendo, y eso es lo que va en contexto a la empresa o a la casa, es un análisis de caso a caso. Bueno, y ahí van a poder ya ir revisando, por ejemplo, las conexiones que tiene un servidor que no tiene ninguna página, por ejemplo, web configurada a internet, pero ya hay robots que obviamente van a estar consultando. Aquí se van a emocionar con todos los países que van a empezar a ver que están pimponeando con ustedes y van a ir verificando qué cosas pasan. Entonces ahí ustedes revisen, prueben, verifiquen cómo una máquina que la subí ayer, por ejemplo, o antes de ayer, para solamente este ejercicio, ya tiene conexiones de otros países donde ni siquiera yo he tenido una conversación con ellos. ¿Ya? Entonces ahí revisen, prueben. Lo interesante es que ustedes lo instalen y ustedes lo prueben. Entonces una vez ya instalado y ejecutando y corriendo, ya puedo estar verificando la información como les decía. Sí, pueden hacer por ejemplo, solamente Maltrade, sin la otra herramienta que voy a enseñar, lo pueden ejecutar en una máquina virtual derechamente con los recursos que les decía. Los núcleos igual pueden ser menores porque van a ocupar solamente Maltrade y lo pueden probar. Lo importante es ver cómo funciona esto. Lo que yo adquirí fue claramente una VPS Linux, donde monté esto en un Debian 10. Ahora nos vamos con Suricata. A diferencia de Maltrade, que Maltrade trabaja, como les comentaba al principio, con las listas que él actualiza, a diferencia de lo que hace Maltrade, Suricata también empieza a leer lo que pasa por el tráfico, pero él hace una comparativa con las reglas que uno le está estableciendo. Entonces, estas reglas son las que Suricata empieza a leer y empieza a decir, oye, a ver, me escribieron acá que si pasaba esto en la red yo tenía que levantar la mano. Entonces para la instalación lo que vamos a hacer es, lo primero, aplicar, por lo menos en Debian, apt-get install suricata. Y eso nos va a llevar a la instalación de lo que es suricata, obviamente. Una vez que yo ya tengo instalado suricata, lo que voy a hacer es instalarle las reglas por defecto para que suricata pueda funcionar. Cuando uno instala recién Suricata, vienen reglas por defecto que trae Suricata, pero son alrededor de 5 o 6 reglas por defecto. Al momento de yo descargar, como les decía, Suricata, vengo, instalo las reglas por base, pero lo ideal para este ejercicio es tener más reglas robustas para ejecutar dentro del entorno. Entonces lo que voy a hacer es ir al Oink Master, que es un módulo que trae Suricata, donde trae reglas tanto de Snort como de Suricata, y agrego esta URL, nano, etcétera, Oink Master, y vamos a ocupar la lupa nuevamente. Y no agrego, no. Entonces acá en esta lupa podemos observar la información que trae Suricata, o sea, perdón, Oinmaster, la configuración de Oinmaster para que me descargue, trae varios URLs por defecto también para generar descarga, y aquí yo le agrego esta línea que es copiar y pegar, copio la línea y ejecuto lo que es la copio y pego, más que eso nada, copio y pego, lo guardo, control O, control X, y después de guardarlo, ¿qué es lo que hago?
ejecuto la aplicación OinMaster que se instaló junto con Suricata para que lea el archivo que yo acabo de modificar y me descargue todas las reglas que tienen dentro de ese paquete que yo le dije que descargara dentro del archivo rules que tiene Suricata. Etcétera, Suricata rules. Y cuando verificamos, podemos verificar que tenemos todas estas reglas exportadas por estos archivos comprimidos y ya podemos tener reglas más robustas para probar Suricata. Entonces, una vez que ya tengamos ya la regla ejecutada, lo que vamos es a modificar el archivo de configuración de Suricata. ¿Para qué? Para primero decirle cuál es la red local mía, para que en las reglas funcione este análisis. Es decir, yo le digo, todo esto es mi red, o sea, todo lo que está fuera de este contexto y este alcance es una red externa. Entonces empieza a ejecutar la regla que yo te digo de entrada y salida de la red interna y externa. Entonces, en este caso, yo en el archivo de configuración de Suricata solamente agregué como red interna la IP específica del servidor. O sea, significa que todo lo que sea fuera del servidor que yo esté corriendo por esa boca de tráfico, que van a ver ustedes que esa boca de tráfico obviamente va a empezar a leer todo lo que está pasando por ahí, sea como un tráfico externo y Suricata pueda empezar a leer y hacer estas comparativas. Sí, sí, también se pueden ocupar reglas de MIS. De hecho, como fundación y en conjunto a Fundación FinCin, tenemos un MIS. De hecho, FinCin, el que lo tiene corriendo, tiene ya un año y medio más o menos funcionando y lo hemos hecho funcionar con Suricata y funciona perfecto. Entonces, una vez yo instalado, modificado el archivo de Suricata, eh, configuro lo que yo necesito configurar, como sea mi IP específica o la red que yo tenga como interna, y puedo también configurar algunos logs que vienen desactivados, como por ejemplo el HTTP log. ¿Qué hace el HTTP log? Es todo lo que pase por el protocolo HTTP, él lo va a tomar y lo va a leer y te lo va a escribir ahí. Y te va a servir también para analizar, por ejemplo, el tráfico a qué páginas web se está HTTP, porque el HTTPS no lo estaría leyendo, sí con otros módulos que tiene abajo, lo que está pasando y lo puedes estar viendo en tiempo real y visual lo que está pasando por ahí. Bueno, una vez ya configurado este archivo, el de Suricata, podemos generar que el aplicativo corra. ¿Con qué comando? Con el comando suricata -c, donde está el archivo de configuración de Suricata, que en este caso se mantiene acá, -i, y el nombre de la interfaz a la cual yo voy a ponerlo a monitorear, que en este caso, para el caso del ejemplo que estamos ejecutando, es el ETH0. Ya, ejecuto eso y voy a verificar, por ejemplo, si está corriendo o no. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner file -f y var log suricata y entonces, por ejemplo, Suricata va generando. Vamos a ver primero qué archivos me generó Suricata al momento de empezar a ejecutar. Entonces, hoy día yo tengo ejecutando Suricata y me está corriendo o me está llenando este archivo que se le ven JSON, pero además también tengo información en el stat y también en el HTTP log. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, el HTTP log, qué es lo que trae. Chonga. CD.
¿no? Suricata. Entonces acá, menú F y ponemos el HTTP. ¿No? Entonces, ¿qué me está mostrando aquí? Por ejemplo, las llamadas que yo le he hecho en el caso de Elastic. Pero obviamente hay otras llamadas que se hay que verificar y qué IP la está haciendo. En este caso son las mismas. Entonces, aquí ya vemos en el ejercicio el HTTP, HTTP log, cómo está ejecutando las cosas que está encontrando. Después vamos a probar el event log. Entonces ustedes verifican que también hay información que hoy día está mostrando y van a darse cuenta que se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque él está escribiendo constantemente todo lo que está pasando por la red. Está comparando las reglas de Suricata y está diciéndome, oye, mira, esto está pasando, esto está pasando. Ok. Y en estos momentos podríamos decir que Suricata está funcionando. Ya está corriendo y está ejecutando su herramienta. Como les mostraba anteriormente, ya con eso ya funciona, ya se puede ver y podemos inclusive generar nuestra propia regla. Con este comando creo la regla y puedo decir, por ejemplo, una regla de que todo lo que pase y todo lo que entre, que me vea si hay algo que hay que diga Gmail, el contacto de Gmail, y que mande un mensaje que hemos detectado en Gmail. Tan simple como eso. Entonces uno también puede ir ejecutando sus propias reglas. Lo primero era para poder verificar cómo funciona, pero después yo ya puedo ir jardinizando esta herramienta y poniendo mis propias reglas en función a mi necesidad del negocio. En este contexto de IDS ya estamos listos con las instalaciones. Entonces ya ahora podríamos comenzar a instalar lo que yo ocupo para modelar toda esta información que yo estoy obteniendo. La parte del 100, donde ya tenemos las dos herramientas funcionando, que son los medios de información que yo necesito. Entonces ahora vamos a instalar una herramienta para poder modelar la información que nosotros hoy día estamos teniendo. ¿Ya? Entonces, bueno, esta herramienta es para correlacionar obviamente los eventos que yo voy a ir teniendo. ¿Qué es un SIEM? Para los que no sepan, el SIEM es un administrador o correlacionador de eventos, ya que hay muchas marcas y hay variedades, diferentes sabores y colores. Bueno, las soluciones SIEM son una combinación de la categoría SIM y SEM, y al fin y al cabo es para administrar los eventos y la información de seguridad. Que para algunos, ¿qué es un SIM? Es un gestor de información de seguridad. Los productos SIM generalmente son agentes de software que se ejecutan en sistemas informáticos para monitorear los flujos. ¿Ya? ¿Y qué es el SIEM? El SIEM obviamente, como dice su sigla, es un Security Events Management y sirve para un gestor de eventos de seguridad. Entonces tengo herramientas que tiran eventos, alertas y todo esto tengo que ir gestionando, como mismo Suricata va funcionando. Y obviamente todas las herramientas que tenemos que hoy día van generando esta alerta. Cuando yo detecto algo, genera una alerta. Cuando se mueve algo, se genera una información. Todo eso va generando logs y obviamente tengo que tener algo donde puedo llevarlos todos y puedo ir informándome yo mismo. ¿Para qué me sirve? Bueno, ofrece a los analistas de seguridad respuestas a preguntas esenciales como quién está accediendo. Lo más importante es obviamente si hubo alguna actividad extraña durante o después. Me ayuda también a poder recopilar información en momentos de incidente, post incidente, y también cosas preventivas que también nos pueden ayudar. ¿Por qué necesitamos uno? Obviamente porque tenemos tanta información que nos llega por diferentes lados, tiene diferentes lados, entonces tú tienes que de alguna forma poder correlacionar todo esto y tenerlo todo en una propia herramienta, en una única herramienta que pueda manejar toda esta información.
¿Qué medio de transporte puedo ocupar? O el Syslog o el SNMP, o conectado directamente, por ejemplo, al cable por Mirror. Hay diferentes métodos de conexión a este correlacionador. Correlación de registros de eventos de seguridad. Bueno, la estandarización obviamente es fundamental. Las funcionalidades claves de una solución 100, las soluciones 100 disponibles comparten puntos en común. Y lo importante es centralizar las vistas potenciales de amenaza. Eso es importante porque al fin y al cabo, cuando uno empieza a analizar cómo se maneja el mundo de la ciberseguridad, te das cuenta que empiezas a sumar y sumar herramientas. Y estas herramientas son antivirus, DLP, EDR, anti-spam, proxy, IDS, IPS, firewall, WAF. Todas esas herramientas, si uno las ve uno por uno, se vuelve obviamente chango. Entonces, lo ideal es poder tener una herramienta donde pueda tener todos estos logs o alertas que me están enviando de forma centralizada y yo enfocarme realmente en las importantes, si soy uno, porque muchas veces también hay que entender que en temas de seguridad informática pasa por una persona y después se empiezan a sumar más personas cuando la empresa toma la conciencia, pero cuando no, la empresa todavía no toma la conciencia y es una sola persona y necesitas ver todo esto, estas herramientas te vienen a solucionar varias cosas. ¿Ya? Determinar amenazas, determinar patrones que yo necesito, escalar temas a los analistas de seguridad apropiados porque ya sé dónde voy a apuntar, e incluir un contexto del evento de la seguridad porque ya tengo dónde moverme, los espacios de tiempo, documentar y registrarlas para diferentes auditorías. Es importante tener esta herramienta para entregarle información también a personas que no manejan tanto el tecnicismo, porque claro, hoy día en el 2020 es importante tener esta herramienta cuando, por ejemplo, un auditor te pide información y uno antes le manda todos los completos. Bueno, ahora uno le puede centrar y mostrar la información que él necesita sin enviar la información, por ejemplo. ¿Qué se necesita para instalar un SIEM? Bueno, primero, obviamente, una máquina donde yo pueda instalar estos módulos y pueda funcionar. Un computador por lo menos que quiera monitorear, que puede ser inclusive para un ejercicio de prueba que estamos haciendo, el mismo computador o la misma máquina, internet o una red, un firewall ojalá para poder tirar la información, o un switch para también poder tirar la información de la red, y así ya podemos empezar a funcionar. Herramienta open source que vamos a ocupar va a ser Elasticsearch por un lado, que es un indexador que vamos a ocupar porque como vamos a enviarle información en constante y mucha probablemente, necesitamos hoy día un indexador potente y por lo menos para mí Elasticsearch es una herramienta potente para poder generar este tipo de indexación. ¿Cómo vamos a instalar Elasticsearch? Bueno, lo primero es ejecutar el primer comando, que es la llave para que podamos trabajar con Elasticsearch. Segundo, crear el paquete, en este caso para descargar la herramienta de Elastic. Actualizamos la paquetería de nuestro sistema operativo. Y después de haber actualizado nuestra paquetería, aquí para los que quieren ocupar la nueva versión de Elastic, pueden ocupar el 7. En vez de 6, le agregan el 7 y pueden descargar la última versión de Elastic. De hecho, en este caso, para el modo de ejemplo, que también es un tema, yo bajé el 7 para poder ver la última versión, así que también está funcionando Debian 10 con Elastic 7. Hay unos trucos que también hay que ver con Java, que hay que ver el tema de la memoria, porque obviamente todas estas herramientas que ocupan Java es importante el tema de la memoria. Aquí sí ya se necesita ya harta memoria, sobre todo si hay mucho flujo de información en el momento de monitorear. Si es, por ejemplo, en mi caso, que es un caso de demo, de prueba, como les decía, con 8 GB en RAM y 4 núcleos y 10 GB de disco para un caso de demo, fantástico. Pero ya cuando ustedes vean que van a instalar en una empresa y la empresa tiene mucho tráfico, tienen que empezar a actualizar obviamente su hardware y darle más recursos. Una vez ya actualizada la paquetería, agrego lo que es el apt-get install Elasticsearch, lo cual lo que va a hacer es
descargar toda la paquetería de Elasticsearch para poder ejecutarlo. Después de eso, voy al archivo de configuración de Elastic y agrego lo que es la IP. Bueno, aquí si están en modo local le pueden dejar como localhost. Pero en mi caso siempre lo he ocupado con la IP local de la máquina. Es cosa de gusto. Para mí más fácil poner la IP local. En este caso, como yo estaba funcionando en la nube, le puse el IP de la nube. Y después de eso, se descomenta. Lo vamos a mostrar. Etcétera. Elasticsearch y Elasticsearch. Entonces, si ustedes verifican, el archivo de configuración y se habilita en Debian 10, se habilita esto de Bootstrap Memory con struct, y en Network Host se habilita, se borra el gato, se descomenta lo que es Network, se habilita también el puerto que yo quiero el puerto que yo voy a funcionar, que en este caso es el 9200. Habilito lo que es el Discovery Sense de host, que solamente la IP que yo estoy hoy día funcionando. Aquí yo puedo poner todos los hosts que quiera poner de Elastic. Y los clusters que yo también estoy ocupando en este caso, que es solamente uno. Ya con esas configuraciones, ya obviamente podemos comenzar a trabajar. Y ya con eso, ya puedo ejecutarlo. Aquí pongo systems, como estoy en Debian, systemctl restart lo que esté, Elasticsearch, y después lo dejo habilitado por reinicio para Elasticsearch, así que pongo lo dejo now. Ya con eso lo puedo probar si es que está funcionando. ¿Cómo lo hago? Le mando un curl para ver si está ejecutando. Así que ponemos un curl menos x mayúscula get http://159.156.35.9. Y lo que les tiene que responder es esto. ¿Por qué? Porque así nos damos por enterado que Elastic está funcionando. Bueno, obviamente también si ponemos status obviamente nos dice que está funcionando. Ok, entonces ya con Elastic funcionando, lo que nos toca ahora es instalar Logstage. ¿Para qué vamos a instalar Logstage? En este caso es para poder tomar el archivo de Suricata Event JSON y enviárselo a Elasticsearch para poder indexarlo. ¿Para qué? Para que después otra herramienta que vamos a instalar, que es Kibana, vaya a Elasticsearch, tome este índice que le está tomando Logstage y lo modelemos. Bueno, obviamente Logstage se necesita para ocupar log o JSON que estamos realizando. Aquí obviamente, ¿por qué? Porque necesitamos diferentes fuentes de información que podamos mandarle Elastic. También Filebit también es una buena ayuda también para mandarle la información Elastic. Lo importante es tener la información en Elastic para que poder leerla con Kibana. ¿Ok? El almacenamiento, obviamente la información que yo requiero, necesito que esté cierto contexto para que Elastic también la lea. Y obviamente Logstage para que funcione necesita también ir leyendo y yo ir creando el log que me están enviando y ponerlo en forma para que el Elasticsearch lo pueda ver. Por eso también las expresiones regulares cuando yo arme este log. Bueno, algunas sentencias de sentencias regulares para ir armando este log. ¿Por qué es necesario esto? Porque muchas veces nosotros tenemos unos logs de diferentes formas. O sea, por ejemplo, el curso de instalación de Elastic log. Entonces podemos tener la misma información por acá hasta acá, pero si se dan cuenta aquí ya cambió y aquí después cambió la fecha. Entonces aquí yo lo que necesito es
parsearla de alguna forma y poder enviársela a Elasticsearch de la forma parcial que es necesario. Entonces, tomo esta información y hago un grok. ¿Qué es un grok? Es una palabra simplificada para parsear archivos. Su estructura es lo siguiente. Signos de porcentaje, corchete, el nombre que yo quiero y la variable que yo quiero tomar. Entonces, así yo puedo generar, o sea, en realidad puedo parsear todo un log y después se puede comenzar a leer de mejor manera. Como por ejemplo la fecha, las palabras o los hosts, ya bien hay cosas por determinadas que uno ya puede ir tomando. Esta URL es súper buena para las personas que están empezando a generar grok porque les sirve para ir probando sus líneas, sus códigos que vayan indexando. Les dejo esta URL para que las verifiquen y puedan ir verificando todo este tema. Bueno, ¿cómo se puede ver esto? Tenemos una línea de log, que puede ser, obviamente, esta multiplicada por 1000, en un log normal. Y acá yo puedo ir generando un grok de diferentes formas, como elementos regulares, que son regulares, como un grok que yo ya tengo establecido. Entonces aquí ya puedo ir automatizando el código. Entonces, ya que les di un poco la pincelada de por qué necesito los grok y por qué el tema del parseo, vamos a instalar Logstage, que es un parseador en cierto contexto de Elasticsearch. Entonces ahora vamos y instalamos apt-get install Logstage y nos va a instalar la aplicación Logstage. Una vez que hagamos eso, vamos a escribir o vamos a pegar un archivo de configuración para que el Logstage me tome la información de Suricata, la parsee y se la envía al Logstage. Lo primero es hacer el archivo. Como no existe, vamos con un nano, etcétera, Logstage, puesto conf, y acá es event. Vamos a ir al archivo mejor, etcétera, Logstage. Entonces, vemos etcétera, Logstage y conf. Y acá está, Suricata. Entonces, acá el archivo de configuración. Y podemos ver que el archivo de configuración empieza con un input, después se va con un filter y termina después con un out. Como le explicaba, antes de mostrarle el archivo técnico, explicarle un poco. Cuando yo hago un archivo para Logstage, Logstage tiene un formato que es el input, donde yo voy a ir a tomar la información. En este caso, como ejemplo, dice aplicación log, que va a tomar un log, pero en este caso yo voy a hacer, pues le voy a mostrar el archivo de configuración para que tome Suricata. Un input, un filter, que es el grok, que si ustedes lo ven aquí, el grok que yo necesito, que es, va a empezar a tomar esto, y aquí yo lo filtro. Aquí le digo cómo lo filtro. Y después le digo, ya todo lo filtrado, escúpelo allá en Elasticsearch y le doy la configuración de Elasticsearch. Entonces, como les decía, el input, el archivo que yo quiero tomar, el grok que quiero, el filtro que yo quiero hacer, y el output es hacia dónde yo lo quiero tirar. ¿Por qué esto es importante? Obviamente porque yo tengo diferentes logs y diferentes cosas que me van a llegar. Entonces, cuando yo quiero verificar todo lo que me está pasando en tiempo real, necesito primero tener un input. Ya, esta información yo quiero leer. Ok, lo vamos a leer. El filtro, ok, pero aquí viene de diferentes formas. Entonces el grok es el que parsea, para que diga el mes, la fecha, tanto, el archivo. Y después que lo tengo parseado, pum, lo envío a la información donde yo quiero, que en este caso es el output. Ya cuando tengo este archivo,
el que le estaba mostrando, por ejemplo, acá en este caso, el input que yo le estoy diciendo, que es un archivo, en el path que le estoy informando, en la base de datos que le estoy indicando, el tipo de código es un JSON, y qué tipo de tipo de archivo estoy haciendo, un suricata IDS para identificarlo. Cuando ya lo tengo identificado, viene lo que les decía, el filtro, donde yo les digo a que lea este archivo, este tipo, el que está acá, bueno, deje en cierto el tiempo y el formato que yo quiero, y empiezo a decirle cómo lo parseo. En este caso, ya viene, dice que en el archivo venga parseado de diferentes formas, como dice acá. Voy a ir moviéndome acá y vaya armando este archivo para que vaya mostrando. ¿Por qué dice coma? Porque claro que uno ve el archivo de Benzoma, tiene una identificación que es delimitada por coma. Y le digo después que cuando me vaya armando este tipo de archivo, que es las palabras que trae, si uno analiza el código que viene en EVE-JSON, se da cuenta que viene estos tipos de palabras como SR-IP y diferentes categorías que trae el archivo. Le digo que me pueda agregar, por ejemplo, georreferenciación, que en este caso yo lo tengo deshabilitado, en el caso del ejercicio, eh, porque voy a ocupar el de Kibana, y lo empiezo a modelar y lo envíe al el archivo de Elastic. ¿A dónde? A la IP que yo lo tengo corriendo. Entonces ya una vez que tenga ese archivo, lo guardo y me voy. Ya guardándolo y yéndome, ya tengo el archivo de configuración de Kibana. Tengo el archivo de configuración de Logstage. Entonces lo que tengo es, lo dejo ejecutando para cuando se reinicie y lo activo. Y una vez que lo activo, eh, me va a empezar a correr, y si quiero verificar si corrió, obviamente me voy a Tile, menú F, y ejecuto el comando que les estoy mostrando a continuación, y les tiene que mostrar esta línea de comando donde dice que ya se inició, ya está corriendo por el puerto 9600. Vamos a verificar. Status, también lo pueden ver con status. Y acá sale que ha iniciado correctamente. Entonces ya ahí lo podemos revisar que ya está corriendo y está funcionando correctamente. Entonces ya tenemos hoy día Elasticsearch y lo que estáis funcionando. Ok, funciona. Y ahora necesitamos tomar esto de Elasticsearch y modelarlo con Kibana. Nos vamos a Kibana. ¿Qué es Kibana? Es un visualizador de datos de código abierto para Elasticsearch. Así que toda esta información la pueden encontrar en elastic.co, y esto nos va a ayudar a modelar toda esta información. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, lo instalamos, igual que todas las otras herramientas, y nos vamos al archivo de configuración de Kibana, que necesitamos modificar dos cosas. Una, el host, que es la IP que hoy día nosotros estamos ocupando en la máquina, y lo descomentamos y descomentamos también el lado donde dice Elasticsearch host, y le ponemos la IP de nuestra máquina. CD, etcétera, Kibana, LS y nano Kibana. Ok, entonces aquí estando en Kibana, lo que hacemos es descomentar el servidor, el puerto del servidor, que es el 5601, y deshabilitamos el host, que el cual le ponemos la IP de nosotros, estamos ocupando, y después, a modo de ejercicio, nos pasamos, habilitamos Elastic con la IP que le estaba hablando anteriormente.
Una vez que tenemos eso, lo guardamos y nos haremos. Y ya podemos eh, ejecutar lo que estábamos haciendo, que era entrar al Kibana. Entonces ahora el Kibana le hacemos un restart y lo habilitamos. Ya una vez habilitado, le damos un minuto para que Kibana empiece a funcionar, a ejecutar. Nos vamos a Kibana. En este caso, para que ustedes lo vean en tiempo real, pueden conectarse a esta IP directa, está sin usuarios ni contraseña, y van a poder ver todo el tráfico que hoy día una máquina, sin una página web, solamente con estas herramientas de monitoreo para que vean lo que está pasando en la red, inclusive de una cloud, se está observando. Aquí ya empieza a hacer lo que uno empieza a buscar en realidad, es cómo modelar toda esta información. Entonces aquí entramos y lo primero que tenemos que hacer obviamente para crear, hay que crear los índices. Entonces en este caso me voy a esa herramienta, voy al administrador, y cuando me voy al administrador me voy a encontrar con los índices que están en Elasticsearch y Kibana. Entonces en Kibana veo, y en este caso yo estoy ocupando, bueno, como les decía, como esto se puede enviar diferentes fuentes de información, le estoy enviando algo de Filebit y le estoy enviando algo de Logstage, pero el Filebit lo deshabilité para solamente funcionar con Logstage. Y cuando genero esta creación de index, me muestra toda la información que él trae. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tenga el índice creado, voy y veo qué información me está trayendo. Obviamente, en este caso, pasamos por varias etapas. Para poder modelar Suricata, tuve que instalar Suricata. Después de instalar Suricata, instalar Elasticsearch, Logstage, Kibana, y ahora recién lo estoy modelando con Kibana. Y ahora lo que ustedes están viendo es, por ejemplo, todo el tráfico que hoy día está pasando por acá. Entonces, por ejemplo, yo acá ya puedo empezar a generar, por ejemplo, gráfica. Entonces, vamos a hacer una gráfica. Vamos a ver, ya que liberé este módulo, vamos a hacer un gráfico de un pie con la información de los stage que me está trayendo. Y lo que voy a hacer es que me traiga todas las personas que se van a empezar a conectar ahora. Entonces es SRC. Acá está. Justamente. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle 30. Entonces, en estos últimos 15 minutos, todos este IP empezaron a pimponear conmigo. Obviamente la mía, pero todas las demás que aquí se están viendo. Y aquí te lo voy a guardar y poner inicio. Ustedes fueron un inicio y llegaron a mi destino. Y voy a hacer otro, por ejemplo, que es acá, y le voy a poner destino. Destino. Y lo mismo. O sea, significa que mi IP y fueron hacia esta IP. Y lo voy a guardar como destino. Ya tengo dos gráficos que puedo ya empezar a sacar, o sea, solamente una máquina que tengo en internet guardada, o sea, instalada, viendo el tráfico, ya puedo empezar a hacer algo como un laboratorio, y donde yo voy a poner mi dashboard. Bueno, aquí ya hicieron obviamente un demo, como está abierto, y puedo verificar, por ejemplo, algunas cosas que yo he hecho, como por ejemplo alerta.
Aquí tengo alertas de hunting en estos últimos 15 minutos. Todas las alertas totales en estos últimos 15 minutos. Todos los temas de tipos de eventos que yo estoy recibiendo también obviamente por hora. Los hunting que he visto, aquí ya se está identificando, de hecho yo puedo ir observando de qué es. Lo detectó esto, Suricata lo detectó como hunting. ¿Por qué? Porque hay un escaneo específico, por ejemplo, a este IP. Entonces aquí yo ya empiezo a hacer una búsqueda, ya empiezo a que mi team de respuesta al incidente, como les decía al principio, el team de respuesta al incidente gráfico, o sea, gratuito, porque es de pocos recursos, ya puedo observar qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, a ver, esto, está, del destino es mi IP, claramente, y, y, y esta es la IP que me está pegando. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Bueno, es obvio, ¿no? Es un escáner de China. Entonces uno ya aquí, ¿qué hizo? Dijo, oye, ¿por qué me está...? Ah, bueno, los chinos siempre están escaneando. Puede ser un falso positivo o no, pero es un IP de China que está buscando algo. También puedo ver las categorías de las cosas que están pasando en mi red. También puedo ampliar esto. A ver si lo pongo las últimas 24 horas. Ahora amplío el número. Se dan cuenta que hay algo que pasó. Entonces, claramente se amplió. Si ustedes ven, ahora el tema de hunting ya no son dos, son 113. Y si veo realmente lo que pasó, a ver, voy a cerrar esto un poco. Si vengo y lo voy a ampliarlo y voy a ver, por ejemplo, países que no sé, de diferentes lados. O sea, ya está claro que solamente en un día ya tengo varios escaneos masivos. Eh, bueno, obviamente lo puedo cerrar, eh, minimizar. Puedo agregar los que habíamos visto anteriormente. Aquí lo edito y al momento de editar, agregar. Y aquí yo había creado dos, que era uno inicio y más. Ah, se guardó como destino solamente. Entonces hay que crear otro. Veo. Y acá están todos los destinos que yo he tenido estos últimos 24 horas. Y así uno ya puede empezar a jugar y puede empezar a armar cosas que uno quisiera. Como les digo, esta es una plataforma abierta, la puede investigar, hay información inclusive de la misma red que está pasando por Linode.
Y ya teniendo esto, ya puedo observar, por ejemplo, de hacia dónde están mis conexiones. Aquí ya muestra todas las conexiones que yo he tenido, por ejemplo, hoy día, en estos últimos 15 minutos. Si lo busco en las últimas 24 horas, se van. ¿Por qué? Porque algunos se hicieron más pequeños. Y van viendo que hacia los últimos 30 minutos dónde tenías conexiones. Y obviamente es las conexiones que están teniendo ustedes. Entonces, una vez ya instalado Suricata, ya como les decía, ya podemos verificar varias información. ¿Y cómo se ve la foto completa? Tengo diferentes fuentes de información. También se puede unir con el MIS, obviamente, a través de Suricata o otra herramienta. Va el correlacionador y nosotros ya podemos estar viendo la información que nosotros necesitamos ver, lo que queremos investigar, en los tiempos que queremos investigar. Eso, eso sería la presentación de hoy. Espero que le haya servido. Espero que le haya servido de algo. Espero que le haya gustado. Si hay alguna consulta, alguna duda que quieran ver, algunas consultas que tenían, también se puede implementar Snort con Kibana, Maltrail y Suricata. Son dos herramientas IDS que nos sirven, pero cada una tiene diferente función. Lo que había explicado al principio, que Maltrail funciona a través de IPs o indicadores de compromiso de IP, que va variando con el tráfico que él va leyendo el tráfico y va variando con sus listas de IPs que detectó. Y Suricata funciona en contexto de regla, donde yo genero una regla y le digo lo interno con lo externo, si pasa esta condición, mándame una alerta. Esa es la diferencia de los dos. Como claramente decían, Snort, Maltrail, Suricata, los mismos logs de Windows con Tafilebit, WinLogBit también existe para llevar los logs. A ver, hay una pregunta, dice, ¿cómo como usuario normal podría manejar aumento o cambiar los puestos de conexión de internet Wi-Fi? Oh, chuta, se fue. A ver, Wi-Fi, el cual ya, esa es una consulta más técnica que debes hacer de otra charla, porque para cambiar las conexiones o los puertos de tu proveedor, obviamente tienes que meterte a la configuración del router que te entrega el proveedor. Ah, bueno, ¿dónde voy a publicar esta presentación? No sé si Corona, bueno, queda guardada como video. No sé si se va a habilitar algún lado donde subamos la presentación o algo. Estimo Carlos, software adicional que reporte más ejecutivo para... A ver, algunos reportes más ejecutivos. Mira, lo que pasa es que, a ver, esto es netamente centros de monitoreo, entonces ya el trabajo de reportes más ejecutivos yo prefiero hacerlo a mano, pero no es, por ejemplo, un ethical que puede ser con eso o algo que te entregue algún reporte para que lean. Netamente es para monitoreo. Entonces, en ese caso, software adicional para reporte ejecutivo sobre esto, no sé si habrá. Ahí habrá que un colega que apoye en eso. ¿Por qué Suricata y no Snort? Un tema de gusto, no es para mí me hace más fácil Suricata, lo conozco hace más años. Con Snort lo mismo, o sea, al fin y al cabo lo que se necesita es los logs que entregue el IDS para poder modelarlo. Más que nada eso. Log stage se puede. Sí, en realidad yo lo he funcionado sin IP tablet y no tengo ningún problema. Chuta, no tengo red social. De hecho, lo que pueden seguir sí es mi fundación, que es Willowlab, que es la fundación que dice una charla hace poco. Willowlab.cl o .org es la página donde pueden ir. Y las redes sociales WHILOLAB larga. Willowlab. Eso es muy importante también porque necesitamos en este contexto de seguir
la fundación la cual soy presidente. Al final Suricata es un Ford de Snort, sí, puede ser. De hecho, varias personas me lo han dicho. Puede ser un tema de gusto. Snort, Suricata o otro. El tema, lo importante en la primera parte que quería establecer es lo importante tener una herramienta de monitoreo. Puede ser un antivirus, puede ser un DLP, un IDR, un Firewall, un WAF, un IDS, un IPS, lo que ustedes quieran. Lo importante es tener una herramienta de monitoreo. ¿Cómo es posible configurar estas tres herramientas en un entorno virtual para realizar pruebas? Sí, puedes montar esto, pero las pruebas más que nada es darle... mira, lo que yo te recomiendo para hacer una prueba en un entorno virtual y mostrarlo es que tu computadora tenga hartos recursos en memoria para que no tenga problema el Elastic y todo, el Elasticsearch y todos los elementos que ocupan Java. Eso es lo importante. Si no te da el recurso por el Java, no te van a partir las herramientas como Elastic o Logstash o Kibana. Entonces, en un entorno virtual, eh, procura que la computadora tenga potencial para que pueda levantar esta herramienta. Esto aplica para montar una sala de control en base de trabajo de empresas. Sí, obviamente, mira, lo importante, por ejemplo, en una arquitectura de monitoreo es que, por ejemplo, Snort, el Malta, o el Suricata, o el que ustedes quieran, lo puedan tener conectado directamente a un port mirror del switch core, donde pasen todas las conexiones. Entonces, si lo tienes conectado ahí, por ejemplo, en una casa de estudio, perfectamente puede estar Suricata viendo el IDS como hacer el ejercicio del IDS en toda la universidad. Ahora, también puede ser que la universidad le mande el log del firewall. Entonces ahí a través del syslog, el firewall envías a la máquina a través de un syslog la información y después con el log stage la parsea. Y cuando la parseas la envía al log stage, o sea, Elasticsearch, y ya que van a la podéis modelar. Entonces sí, en trabajo, donde quieras se puede instalar esta herramienta porque al final son de libre acceso, no tienes que pagar licencia. Y ahora, si quieres otro feature, como hay una que viene con 100 en el último Elka, y ahí tienes que pagar un feature, pero lo importante es que, o el del módulo de Machine Learning, que también está el Elka, que son módulos que se mantienen, pero tienen un trial. Entonces, en ese contexto, ocuparlo, como les digo, les dejé la URL dentro de la presentación y cuando en el video, así que véanlo, vean cómo funcionan y ahí también se van a enamorar de una herramienta que es gratuita y que solamente es necesidad de uno instalarla para poder ver todo lo que está pasando en el tráfico. Si no hay ninguna pregunta más, les doy las gracias por haberme escuchado y cualquier cosa obviamente me pueden contactar a través de Willow Lab, donde es mi fundación hoy día, que estamos educando a la ciudadanía en temas de ciberseguridad. Así que muchas gracias y hasta otra conferencia. Hasta luego.